o todavía no entramos en eso. A ver, porque habíamos dado palancas y después sistema excitoconductor cardíaco. A ver si alguien me recuerda un poquito. Hasta el sistema excitoconductor dimos. Todavía no dimos las leyes cardíacas, ¿verdad? Ley de Frank Starling, ley de Laplace y la ley del todo o nada. Creo que eso todavía no hablamos. No, Porque todavía no. en teoría tenemos que dar ese y después electrocardiograma. Así que voy a tratar de dar, porque como electro es más, va a ser mucho mejor presencial. Creo que sería bueno tocar el tema de las leyes ahora y mañana, el jueves, ver la parte del electrocardiograma. ¿Les parece? Porque electro van a aprender más si es presencial. De igual forma, puedo dar la parte primaria del electrocardiograma si es que da el tiempo para llegar ya para el jueves, así bien para la práctica. Bueno, a ver, voy a abrir aquí la diapositiva. Hay todavía compañeros que están ingresando, así que me van a disculpar un ratito si es que por ahí salgo y vuelvo a aceptar a los compañeros. Bueno, estuvimos viendo en la clase anterior, ahí tiene que aparecer, me avisan si le aparece en la pantalla. Tiene que aparecer el corazón como bomba esa. Sí, profe, aparece. Muy bien, muchas gracias. En la clase anterior habíamos hablado del sistema excitoconductor cardíaco. Sabemos que el corazón está compuesta por dos tipos de células, uno que son las autoexcitables y otras que son las contráctiles. Estas células contráctiles hacen que el corazón trabaje como una bomba. ¿Qué es una bomba? Un motor que trabaja continuamente generando fuerza impulsora, como ven aquí, fuerza cinética. El corazón tiene dos lados, un lado derecho, un lado izquierdo, que van trabajando en forma distinta, una bombeando sangre oxigenada y la otra sangre no oxigenada. Una va a la circulación sistémica a través de la aorta y la otra a la circulación pulmonar a través de la arteria pulmonar. Aquí vemos la arteria pulmonar, vemos a la arteria aorta, como ven aquí, saliendo de la funcionalidad cardíaca. Esta imagen no es nomás muy buena, como ven aquí, hay una alteración en la anatomía. Aquí la arteria pulmonar tiene que nacer. Esta es una imagen aparentemente impresiona que es posterior, ¿verdad? Porque la arteria pulmonar es anterior a la arteria aorta. Y acá vemos la arteria pulmonar anterior, pero naciendo del ventrículo derecho, ¿verdad? El ventrículo izquierdo nace la arteria aorta. Aquí vemos. Está correcto esta imagen. Es una cara anterior del corazón. De igual manera, entonces, este músculo cardíaco puede ser auricular y ventricular, y también están las fibras autoexcitables que habíamos dicho en la clase anterior. El corazón trabaja como una bomba iónica, continuamente bombeando sangre hacia las arterias, hacia los grandes vasos. Y tenemos el lado derecho, el ventrículo derecho tiene el nacimiento de la arteria aorta y el ventrículo izquierdo el nacimiento de la arteria, el izquierdo la arteria aorta y el derecho la arteria pulmonar. El derecho la arteria pulmonar, acá está.
De igual manera, el corazón, la bomba cardíaca, como le llamamos, va trabajando continuamente, bombeando sangre en forma intermitente, ¿verdad? En forma intermitente. Voy a ver vos si hay más compañeros que se quieran unir. Creo que hay uno más que llegó. Aquí hay uno. Muy bien. Si hay compañeros que quedan pendientes, me avisan nomás, por favor, para hacerle ingresar. Entonces, como ven, esto trabaja continuamente bombeando sangre a través del sistema arterial. El músculo cardíaco está compuesta por músculo estriado. Como ven aquí, es que es un cardíaco, el músculo cardíaco es estriado, uninucleado, central, y está separado por los discos intercalares de célula a célula, como pueden ver aquí. También estos músculos, estas células musculares, trabajan como un sinsitio. ¿Qué significa el sinsitio? Significa que si una parte de la célula se despolariza, todo el órgano se despolariza, y en eso se debe la función de la ley del todo nada. Gracias a la forma que tienen estas células, que son bifurcadas, es que van generando conexiones con todas las demás células hasta generar que el corazón se contraiga totalmente. Esto es gracias a los discos intercalares y a la presencia de la forma de la célula, que es, como ven aquí, bifurcada, ¿verdad? Lo más importante es recordar siempre que el corazón trabaja como un sinsitio, como un todo, tanto auricular como ventricular. Esta ley se cumple, que es la ley del todo nada. Y si una parte del corazón se despolariza, todo el órgano se despolariza. Es por eso que el marcapasos cardíaco, el nódulo sinusal, es el que va marcando el ritmo de la contracción cardíaca. Aurícula y ventrículos están separados por tejido fibroso que rodean las válvulas. Las válvulas se llaman aurículo-ventriculares. La del lado derecho se llama tricuspidea, la del lado izquierdo se llama mitral. La del lado derecho, que es la tricuspidea, tiene 3 valvas, y la mitral, que es que tiene 2 valvas, ¿verdad? Es bicúspide, ¿verdad? Tiene 2 valvas solamente. Y normalmente los potenciales de acción se conducen en las cavidades por medio de la contracción y luego en el ventrículo. Eso hace que la sangre se direccione hacia un sentido, que es de la aurícula hacia el ventrículo. Eso se llama tejido de conducción, que es el tejido de conducción cardíaca, que es el sistema excitoconductor eléctrico, ¿verdad?, de las células autoexcitables. Por eso dice, esta separación permite la contracción de ambas cavidades por separado. Siempre va a ser primero la aurícula y luego los ventrículos. Acá tenemos nuevamente la imagen, ¿verdad? Observando, este es el ventrículo derecho. Aquí vemos la arteria pulmonar saliendo del ventrículo derecho. Aquí vemos al ventrículo izquierdo, a la arteria aorta saliendo por detrás de la arteria pulmonar en el corazón, y eso es para la circulación sistémica. Aquí vemos también en la aurícula, que llega la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario, que llega a la aurícula derecha. Y a la aurícula izquierda llegan las 4 venas pulmonares y desembocan aquí en la aurícula izquierda las 4 venas pulmonares, que son 2 superiores y 2 inferiores, como pueden ver. Ahí vemos al corazón trabajando en perfecta sincronización. Se puede notar cómo va bombeando en forma distinta, ¿verdad? Porque la aurícula se contrae primero y luego el ventrículo. Y eso va marcando y las válvulas también van direccionando el flujo de la sangre.
Las válvulas aurículo-ventriculares se cierran cuando el ventrículo está muy cargado y cuando el ventrículo bombea se abren las válvulas sigmoideas, como ven aquí, las válvulas de los grandes vasos. Muy bien, entonces ustedes saben la gran diferencia entre la circulación menor y la circulación mayor. ¿Alguien sabe una de las diferencias? Si tienen alguna diferencia lo pueden decir. Si conocen alguna diferencia entre la circulación mayor y menor. ¿Tienen recuerdan alguna diferencia o no? ¿O no conocen? ¿Me escuchan, chicos? ¿Me escuchan bien o no? A ver si alguien puede responder ahí. Te escucho, profe. Dale. ¿Conocen alguna diferencia entre la circulación menor y mayor o no? Por ejemplo, la circulación menor. La circulación menor trabaja con presiones mucho menores. Eso significa que como la circulación es menor, la sangre va del corazón a los pulmones solamente, no va a generar tanta resistencia. Ahí sí voy a poner de vuelta la imagen. Hay que avisarle a los compañeros que vayan ingresando todo ya, por favor, para no interrumpir, entrar y salir. Si nosotros observamos aquí, la circulación menor bombea la sangre hacia los pulmones. Por lo tanto, su trayectoria, su recorrido de resistencia va a ser mucho menor. En cambio, la circulación mayor, que nosotros le llamamos circulación sistémica, bombea la sangre a la arteria aorta. Esto va a todo el cuerpo, a todo el tejido, a todas las células del cuerpo. Y por supuesto que esto va a tener un recorrido mucho más largo, por lo tanto, habrá más obstáculos, mayores resistencias a esta circulación. Entonces, por eso el corazón bombea la sangre del lado izquierdo con mucha más fuerza, eso se llama mayor presión, por eso la circulación mayor tiene mayor presión y la circulación menor trabaja con presiones menores. Esa es una de las diferencias. Otra de las diferencias es que la circulación menor lleva a la arteria sangre no oxigenada para oxigenarse los pulmones. En cambio, la circulación mayor lleva la sangre de la arteria aorta a todo el cuerpo ya con la sangre oxigenada para todas las células del cuerpo. Esas son las dos grandes diferencias. También recordar un poco el potencial de acción del músculo cardíaco. Aquí tenemos que recordar un poco las fases del músculo cardíaco. ¿Se acuerdan ustedes la fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4? No sé si ustedes ya habíamos hablado de eso o todavía no. Creo que sí. La fase de la meseta, la fase 3, la fase 4. ¿Recuerdan o no? Los potenciales, la fase del potencial de acción cardíaco. Si no me avisan y vamos a mostrarles de vuelta.
¿No recuerdan, parece? ¿Me escuchan, chicos? Avísenme si no me escuchan, por favor, para poder solucionar la señal. Bueno, no estoy teniendo retorno de ustedes, parece. Te escuchamos, profe. Bueno, está bien, porque no estoy teniendo retorno. Ustedes me avisan si o no responden, nomás están todos callados, parece. Parece que tienen miedo para hablar. No tengan miedo para hablar. Tienen que responder más rápido para que podamos saber si están o no oyendo. Pero les pregunté recién si se acuerdan del potencial de acción cardíaco, ¿verdad? Que son las fases que tenemos. La fase 0, que es la despolarización. La fase 1, la pequeña repolarización. La fase 2, que es la meseta. La fase 3, que es la repolarización. Y la fase 4, que es la bomba de sodio y potasio. Es la fase de reposo. Creo que todavía no dieron eso, ¿verdad? Sí, ya dimos contigo. Ya habíamos hablado de las fases cardíacas. Que habíamos dicho los movimientos iónicos incluso. En clase dimos eso. Bueno, Sí, eso justamente es lo que muestra aquí un poquito, ¿verdad? Lo que sería el potencial de membrana de las células cardíacas. Nosotros cuando tenemos las contracciones, vamos a tener en el corazón dos tipos de gráficas, la gráfica en espiga y la gráfica en meseta. La meseta, la fase 2, se ve solamente en los ventrículos. Por eso dice acá, después de la espiga, la membrana permanece despolarizada durante 0,2 segundos. Esto se le llama meseta. La meseta es el único lugar que ocurre, es en el ventrículo. No puede ocurrir meseta en las aurículas. Por ese motivo, la presencia de la meseta va marcando el ritmo de la circulación sanguínea y es lo que hace que las aurículas se contraigan primero y después los ventrículos. Aquí tenemos la gráfica, miren, la fase 0 que ven acá es una despolarización. Esto se debe a la entrada de los iones sodio. Luego tenemos la fase 1, que es la pequeña repolarización, la salida de potasio. Luego la fase 2, que es la meseta, entrada de calcio en la célula. Luego la fase 3, que es la salida de potasio. Y la fase 4, que es la acción de la bomba de sodio y potasio. Entonces, el calcio es lo que genera los cambios de la meseta. Aquí la gráfica de la meseta. El músculo cardíaco no se puede contraer sin el calcio. Necesita del calcio para la contracción muscular. Sí o sí. Entonces, esto es lo que recordamos de la funcionalidad del músculo, de la bomba cardíaca, ¿verdad? Que actúa como un todo. Y de esta manera el corazón va trabajando y generando los gradientes de presión para la circulación de la sangre. Por supuesto, al momento en que la sangre sale del corazón es donde se tiene la mayor presión. Luego la presión va decayendo, va bajando a medida que se aleja del corazón. La circulación, a medida que la sangre se va alejando del corazón, la presión va cayendo cada vez más. Incluso la sangre llega a la aurícula derecha con la presión 0. La presión en la aurícula derecha es 0, para que vayan anotando. En cambio, la presión en el ventrículo izquierdo, antes en la aorta, en el momento de salida de la sangre de la aorta, es la presión sistólica, ¿verdad? Que eso va a depender de cada persona. Hay personas que tienen 120-80, la presión, por ejemplo, sería 120 su sistólica,
otros pueden tener 130, 140 milímetros de mercurio. Eso ya va a depender de la presión generada en el corazón de acuerdo a cada paciente. Estos son gráficas del potencial nuevamente, casi lo mismo en lo que estábamos hablando. Estos son los túbulos T, los canales de calcio, por donde se dispone calcio para la contracción. Esto también ya habíamos hablado. Y el acoplamiento excito-contracción, que es gracias al calcio también. El calcio es el encargado del acoplamiento electromecánico. Lo voy a pasar rápido porque ya habíamos hablado en las clases anteriores. Bueno, quería llegar a esta situación, el ciclo cardíaco. ¿Qué es un ciclo? Un ciclo es un periodo de tiempo que transcurre entre el inicio de un latido hasta el inicio del siguiente latido. El inicio es la generación de un potencial de acción espontáneo que inicia en el nódulo sinusal. El nódulo sinusal sería el marcapasos cardíaco. ¿Ustedes recuerdan dónde se encontraba ubicado el nódulo sinusal? Se encuentra ubicado a la derecha de la desembocadura de la vena cava superior, anterior y derecha a la vena cava superior. El potencial de acción viaja por ambas aurículas y luego va hacia los ventrículos por el haz auriculoventricular. Esto permite que primero se contraigan las aurículas, luego los ventrículos. Esto ya dijimos en cuanto al ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco tiene dos momentos muy importantes. Uno se llama sístole y el otro se llama diástole. Sístole es el momento en que el corazón expulsa la sangre y diástole es el momento en que el corazón se llena de sangre, se carga de sangre. Aquí nosotros tenemos los dos momentos: sístole, contracción, vaciado; diástole, relajación, llenado de sangre. Incluso podemos ver aquí en la gráfica, esto se llama gráfica del ciclo cardíaco. Acá nosotros tenemos todos los ciclos que ocurren en el corazón. Miren, el ciclo de la presión, el ciclo de la presión aórtica, el ciclo de la presión auricular, el ciclo de la presión ventricular, el ciclo del volumen ventricular, el ciclo del electrocardiograma y el ciclo de los ruidos cardíacos. Estos son los ruidos cardíacos. Por ejemplo, vamos a ver la presión aórtica. La aorta, si ustedes se fijan acá, tiene estos puntos, esta línea discontinua es la gráfica. Miren, esta es la línea. Si nosotros seguimos esta gráfica, en el momento de lo que llamamos diástole, en el momento de la diástole, la presión en la aorta disminuye, miren. Y en el momento de la sístole, cuando expulsa la sangre, la presión dentro de la aorta aumenta. Acá se puede ver en la gráfica. Ven un poco cómo aumenta la presión. Aumenta, 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 luego va decayendo por la elasticidad de la aorta. Luego vuelve en el siguiente momento de la diástole, otra vez a bajar la presión. Miren, baja, 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 baja. Y luego en la siguiente sístole vuelve a aumentar la presión. Y así sucesivamente. Esto se llama gráfica del ciclo de la presión de la aorta. Si analizamos, por ejemplo, la presión auricular y ventricular, la presión en la aurícula es este punto discontinuo, esta línea. Varía muy poco en cada diástole. La presión en la aurícula aumenta un poco. ¿Por qué? Porque la aurícula se llena de sangre, por lo tanto la presión aumenta. Y cuando es la sístole, la presión disminuye. Pero después vuelve a aumentar cuando llega a la diástole. Son gráficas que van marcando el ciclo cardíaco. Podemos ver, por ejemplo, esta que ven aquí en la línea roja, que la presión ventricular sería la línea roja. Miren la diferencia entre la presión de la aurícula y la presión del ventrículo.
el ventrículo aquí tiene una presión muy baja en la diástole y en la sístole la presión es la máxima, ¿verdad? Muy alta, porque el ventrículo tiene una presión muy alta cuando el corazón va a bombear la sangre y es lo que se llama presión sistólica, ¿verdad? Justamente la que va a generar en las medidas de la presión sanguínea, la presión arterial, la presión sistólica. Aquí. Bastante elevado se puede ver en la gráfica. Luego, con la diástole vuelve a bajar la presión. ¿Por qué? Porque en el momento de diástole el corazón no bombea sangre y por lo tanto el ventrículo no tiene mucha presión. Esto que ven acá es el volumen ventricular. Miren esto. Hay mayor volumen al final de la diástole y luego en el momento de la sístole el ventrículo se vacía de la sangre. La sangre se vacía, por eso disminuye el volumen ventricular. Y aquí en la diástole se llena nuevamente, ¿ven? Por eso que cada gráfica de esto va a depender del ciclo cardíaco y va a depender del momento. Lo importante es que ustedes noten aquí, no para aprender de memoria esta gráfica, sino más bien para ir entendiendo en qué momento el ventrículo tiene mayor sangre y menor sangre. Esto se llama volumen ventricular. Por supuesto que cuando la presión en el ventrículo aumenta, la sangre se expulsa y se vacía. Por eso esta gráfica va mostrando esos detalles. Este es el electrocardiograma. Para entender un poquito nada más. Miren, el corazón tiene su potencial del nódulo sinusal, aquí empieza. Luego ocurre lo que se llama la despolarización ventricular. Y si nosotros nos fijamos de aquí hasta este punto, desde la onda P, esto se llama onda P, aquí se encuentra, desde el inicio de la onda P hasta la onda Q es el momento de la diástole. Después, cuando empieza el complejo QRS, ya es el momento de la sístole hasta el final de la onda T. Hasta acá va la sístole. Y este es la antes de la contracción ventricular, en la diástole es la etapa de la onda P. Y los ruidos cardíacos son dos, ¿verdad? El primer y el segundo ruido, que vemos aquí. El primer ruido se debe al cierre de la válvula auriculoventricular. El cierre de la válvula auriculoventricular. Y el segundo ruido se debe al cierre de la válvula aórtica y la válvula de los grandes vasos, ¿verdad? Aórtica y pulmonar. Como pueden ver. Acá se abre la válvula, se cierra la válvula auriculoventricular y acá se abren las válvulas sigmoides. El segundo ruido. Estos son los ruidos cardíacos. Muy bien, voy a pasar esto que es electrocardiograma. Esto vamos a ver la siguiente clase. Aquí les muestro nuevamente los ciclos cardíacos. Son momentos, esta gráfica nosotros tenemos que saber después, ¿verdad? De memoria, así es que van a estudiar la parte cardíaca para entender. Estos son datos muy importantes, ¿verdad? El 75% de la sangre de la aurícula fluye hacia los ventrículos, el 25% de la contracción auricular causa de llenado ventricular y el corazón tiene la capacidad de bombear 300 a 400 veces más sangre que lo que requiere el cuerpo humano, ¿no? Imagínense, es como si fuera que nuestro corazón tiene la capacidad de bombear sangre a 300 o 400 personas, si es que le vamos a dar toda la potencia, ¿verdad? O sea, el corazón tiene buenísima capacidad para bombear la sangre. Tiene una forma de adaptación muy, muy evidente. Esta es la función de la bomba de los ventrículos. Aquí van a ver el llenado ventricular, que
Hay dos tipos de llenado ventricular. El rápido, que ven aquí, es un llenado rápido. Aquí se nota claramente. Y luego un llenado más lento, ¿verdad? Un poquito más lento. Eso también vamos a dar después, seguramente. Y el vaciamiento de los ventrículos que ocurre durante la contracción del ventrículo principalmente. Esto voy a pasar porque es más electrocardiograma. Y aquí sí es importante lo que vamos a hablar. La función de la bomba cardíaca. Quiero que analicen algo muy importante. Cuando el corazón termina de cargarse totalmente, esto se llama volumen al final de la diástole. Las aurículas, los ventrículos, nunca el corazón se vacía totalmente. Siempre hay un remanente de sangre que va a quedar en el corazón. Pero si ustedes se fijan, se llena más o menos 120 ml de sangre en el corazón. El gasto cardíaco es 70 ml en cada sístole. Esto significa que el corazón bombea en cada sístole 70 ml de sangre. Cada vez que el corazón bombea la sangre, sale 70 ml. De los 120 se van 70. Y el volumen que queda finalmente al final de la sístole es 40 a 50 ml. O sea, nosotros tenemos la capacidad que el corazón puede bombear alrededor del 60% de la sangre que le llega, ¿verdad? De 120 que le llega, él bombea 70. Y quedan pendientes otros 50 ml que quedan restantes ahí, ¿verdad? Esto se llama fracción de eyección o fracción de la expulsión, que normalmente en casi la mayoría de los pacientes rondan el 60%. ¿Por qué es importante esto y recordar siempre el volumen expulsado por el corazón? Porque si nosotros manejamos que el corazón bombea la sangre 70 ml, voy a graficarles aquí algo para que puedan entender. Voy a ver si logro aquí dibujar. Voy a ver si logro. Acá está el marcador. Este marcador. Acá tengo un bolígrafo. Bueno, nosotros tenemos que calcular esto que se llama gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco se puede calcular por una fórmula que se llama frecuencia cardíaca. Voy a anotar aquí porque no está en la diapositiva. Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. ¿Qué es el volumen sistólico? El volumen sistólico es esto que ven aquí, que es 70 ml. Eso significa que el corazón, cada vez que bombea la sangre, porque le llega a 120, entonces él puede bombear hasta 70, o sea, 70 ml es el promedio con que el corazón bombea la sangre en cada latido. Eso significa en cada latido. Ahí. Si yo obtengo la frecuencia cardíaca del paciente, ¿qué es la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca es la cantidad de latidos que tiene el corazón en un minuto. Si un paciente tiene 60 latidos en un minuto, yo tengo que multiplicar nada más 60 por 70 y ahí voy a tener el gasto cardíaco. Si es 60 latidos en un minuto y el corazón bombea 70 ml de sangre, el gasto cardíaco finalmente va a ser de 4.200 ml, o sea, 4 litros 200 es lo que el corazón va a bombear en un minuto.
4 litros 200. En cambio, por ejemplo, si una persona tiene una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, 100 latidos significa 100 de frecuencia cardíaca, sería 100 por 70, que serían 7000 ml, 7 litros de sangre. Miren, de 60 latidos bombeaba 4 litros 200 y ahora con 100 latidos bombea 7 litros. O sea, el corazón se va adaptando a las necesidades periféricas del cuerpo. Si el cuerpo necesita mayor cantidad de sangre, el corazón evidentemente va a bombear mayor cantidad de sangre también. Va a aumentar nomás su frecuencia cardíaca. El factor variable es la frecuencia cardíaca, porque el volumen sistólico nunca varía, siempre es constante, siempre es alrededor de 30 ml. Entonces nosotros podemos tener fácilmente el gasto cardíaco conociendo esta fórmula. ¿Me escuchan, chicos, verdad? Están siguiendo esta fórmula del gasto cardíaco. Sí, profe. Otra cosa que les voy a decir, si el corazón bombea en un minuto a 60 latidos por minuto, la mínima que puede latir según el nódulo sinusal, ¿verdad? ¿Cuánto sería? Vamos a suponer que bombea 4 litros por minuto. En una hora, ¿cuánto va a bombear? Si es 4 litros por minuto. En una hora. ¿Una hora cuántos minutos tiene? Una hora tiene 60 minutos, ¿verdad? ¿Sí o no? Una hora tiene 60 minutos. Si son 4 litros por minuto, 60 por 4 serían 240 litros. El corazón en una hora bombea 240 litros de sangre. Imagínense la cantidad de litros que bombea el corazón en una hora. Si multiplican 240 litros por 24, que sería en un día el corazón puede bombear 240 por 24, 5.760 ml. Serían 5.000 litros. 5.000 litros de sangre bombea el corazón en un día. Es muchísimo, ¿verdad? Muchísimo, porque 5.000 litros equivale a 1.000 litros, es una tonelada ya lo prácticamente, y 5.000 serían 5.000 ml, o sea, sería, sí, 5.000 litros 700 aproximadamente, 5.760 litros en un día. Bastante es el gasto cardíaco. O sea, el corazón tiene la capacidad de bombear una gran cantidad de sangre. Eso es lo que finalmente quiero expresar, ¿verdad? Muy bien. Esto nada más para recordar: las válvulas auriculoventriculares, la tricúspide del lado derecho, la mitral del lado izquierdo, impiden que la sangre vuelva a las aurículas. Las válvulas semilunares son la aórtica y la pulmonar, impiden que la sangre regrese de la arteria aorta y pulmonar hacia los ventrículos. Estas son las válvulas, cómo trabajan, ¿verdad? Son las válvulas que se abren y se cierran bruscamente. Esto también voy a pasar, la curva de presión, los ruidos cardíacos. Esto vamos a pasar. Quiero pasar ahora a mostrarles lo que recién les comenté, ¿verdad? Aquí está. Cómo en reposo el corazón bombea entre 4 a 6 litros de sangre por minuto. Pero durante el ejercicio esta sangre puede aumentar de 4 a 7 veces más de lo normal. Imagínense
la capacidad que tiene el corazón de 4 a 7 veces más en cada minuto bombear la cantidad de sangre. Esto se llama mecanismo intrínseco. Se debe a la ley de Frank Starling. La ley de Frank Starling es la ley del corazón, que el corazón es capaz de bombear toda la sangre que le llega, incluso si el cuerpo requiere más cantidad de sangre, lo va a seguir bombeando cada vez más. Esto es controlado por el sistema nervioso autónomo, vegetativo, ¿verdad? Es automático. Cuando el cuerpo lo necesita, el corazón automáticamente va latiendo cada vez más según los requerimientos del cuerpo. Este mecanismo de regulación se llama ley de Frank Starling. Es la segunda ley del corazón. La primera ley era la ley del todo o nada, que recién dijimos que es debido a la presencia de los discos intercalares y a la forma que tiene las células, que son bifurcadas, de ser un sin sitio, ¿verdad? Esa es la ley del todo o nada. La segunda ley del corazón es la ley de Frank Starling. Es la ley del volumen por minuto, que eso depende del retorno venoso. O sea, si al corazón le llega mayor cantidad de sangre, el corazón, dentro de los límites fisiológicos, dentro de lo normal, va a bombear cada vez más cantidad de sangre. Eso se llama que el corazón bombea toda la sangre que le llega e impide su acumulación dentro de las venas. Esa es la ventaja que tenemos. Cuando le llega una cantidad extra de sangre, se dilata más, lo que aumenta su fuerza de contracción y expulsa la sangre hacia las arterias con mayor fuerza. Eso se debe a la elasticidad que tiene el músculo cardíaco, que cuando se llena más sangre, se dilata más, se estira más la fibra muscular. Por lo tanto, como esto es elástico, las fibras musculares cardíacas son elásticas, se distienden y luego se contraen con mayor fuerza. Esto es lo que se llama mecanismo de Frank Starling o mecanismo intrínseco, y esta ley se cumple en condiciones fisiológicas. Esto es lo más importante, condiciones fisiológicas. Si el cuerpo necesita más sangre, el corazón va a bombear más sangre. Este control está regulado por el sistema nervioso autónomo, como recién dijimos, por el sistema simpático, principalmente, que es el que aumenta la frecuencia cardíaca, puede aumentar la fuerza de contracción, puede aumentar el volumen de sangre que el corazón bombea, puede aumentar la presión de la expulsión de la sangre, puede aumentar el gasto cardíaco 2 a 3 veces más. Por eso que la ley de Frank Starling es capaz de bombear, dice que el corazón es capaz de bombear toda la sangre que le llega. ¿Alguna pregunta, chicos? Hasta aquí, si tienen algunas dudas, pueden interrumpirme en cualquier momento, ¿verdad? Eso ya va a depender de ustedes nomás, si están atentos ahí. Muy bien. Aquí les voy a mostrar un poquito más de esta ley de Frank Starling, porque también existe la estimulación parasimpática, que es el nervio vago. Es del sistema nervioso autónomo también. El nervio vago es un nervio que puede enlentecer el ritmo cardíaco. Miren, a veces puede llegar incluso a 30 latidos por minuto. Imagínense lo fácilmente que puede bajar la frecuencia cardíaca. También puede disminuir la fuerza de la contracción un 30%. Y las fibras del nervio vago se distribuyen con más frecuencia en las aurículas. Normalmente el nervio vago está más presente en las aurículas que en los ventrículos.
Y el bombeo ventricular también puede descender. Como ven, el nervio vago, que es el sistema parasimpático, el nervio vago, que es el sistema parasimpático, es lo que enlentece el latido cardíaco. Acá hay un alumno más que se está uniendo. Disculpen, chicos, porque hay compañeros que están ingresando todavía. Muy bien, eso es lo que quería mostrarles nomás aquí del sistema simpático y parasimpático. Y los iones de potasio son los iones que van desencadenando la bradicardia también. El calcio es la que genera la taquicardia. La potencia, la fuerza depende del calcio. Y el potasio debilita también en la contracción. Bien, voy a abrir la otra diapositiva también. Aquí de las leyes cardíacas. Voy a abrir un poquito. ¿Cómo están por ahí? ¿Están todos bien? ¿Están todos despiertos o no? Ahí están poniendo al pelo. Tania está despierta, Karen también. Muy bien, están por lo menos por ahí pendientes. Bueno, voy a dejar de transmitir un ratito, voy a dejar de presentar un ratito. Voy a mostrarles ahora, voy a abrir otra diapositiva, que es la continuación de esta, ¿verdad? Porque recién estuvimos hablando de las dos leyes, de la ley del todo o nada y la ley de Franz Starling. Voy a mostrarles aquí otra diapositiva también de las leyes cardíacas. Ahí ya estoy logrando encontrar. Sara Monsawi también ya está ingresando. Vamos a hacerle su ingreso. Ahí nuevamente voy a compartir la pantalla para que puedan mirar. Para que puedan mirar la diapositiva de vuelta. Aquí le voy a mostrar lo que es la ley cardíaca, las leyes que rigen al corazón. Ahí tiene que aparecer. Avísenme si les aparece, chicos. Tiene que decir fisiología del corazón. No sé si les aparece ahí. Tienen que avisarme por la voz porque yo no estoy logrando ver los mensajes de ustedes. Si están apareciendo ahí la diapositiva, me avisan. Sí, profe, aparece. Bueno, muchas gracias por avisar. Aquí están las leyes que rigen al corazón. La ley de Franz Starling, que recién hablamos. La ley del todo nada, que no aparece aquí, pero sabemos que está ahí como un sin sitio. Y está también la ley de Laplace, que es otra ley que rige al corazón. Al corazón le rigen tres leyes. La ley del todo nada, la ley de Franz Starling y la ley de Laplace. Voy a ir mostrando un poquito cada una de estas leyes. Ya no voy a hablar de la ley del todo nada porque ya hemos hablado bastante. Y lo que hacen estas leyes es regular el funcionamiento cardíaco. Por eso estas leyes implican una regulación cardiovascular y también ayudan a mostrar incluso las enfermedades cardíacas que puedan presentarse.
Vamos a empezar por la ley. Voy a empezar primero, acá dice Laplace, pero voy a empezar primero por la ley de Frank-Starling de vuelta, que recién estuvimos comentando. La ley de Frank-Starling establece que el corazón posee una capacidad intrínseca, o sea, propia, de adaptarse al flujo sanguíneo y puede aumentar su volumen sanguíneo de acuerdo a los requerimientos del cuerpo. Si una persona está en actividad física, automáticamente el corazón bombea más cantidad de sangre. ¿Por qué? Porque si uno está en actividad física, las células del cuerpo necesitan mayor cantidad de oxígeno. Y de esa manera aumenta la frecuencia cardíaca. Si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto. Eso es lo que se llama gasto cardíaco. Gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto. Entonces, cuando mayor sea el llenado de la sangre del ventrículo durante el diástole, mayor será el volumen de sangre que expulsa durante la consecuente sístole, con una mayor fuerza de contracción. Esta mayor fuerza de contracción es lo que se llama ley de Frank-Starling, que sería cuanto más sangre le llega, más sangre va a expulsar con mayor fuerza. Básicamente, el mecanismo de Frank-Starling significa que cuanto más se distiende el músculo cardíaco durante el llenado, mayor es la fuerza de contracción y mayor es la cantidad de sangre que bombea hacia la aorta. Eso evidentemente se va a traducir en una mayor cantidad de sangre para el organismo. Otro enunciado también es que dentro de los límites fisiológicos, o sea, en condiciones normales, el corazón puede bombear toda la sangre que le llega procedente de las venas. Esto también es lo que sería prácticamente la ley de Frank-Starling. ¿Por qué solo a la aorta bombea la sangre con mayor fuerza? También eso tienen que recordar muy bien, porque el lado izquierdo del corazón tiene paredes mucho más gruesas y el lado derecho paredes mucho más finas. Esto se debe a la fuerza que tiene el corazón en el lado izquierdo debido a las resistencias periféricas. Aquí es donde hay mayor dificultad para la circulación, debido a que la aorta tiene que recorrer todo el cuerpo. Acá ven la diferencia, el retorno venoso que viene en la aurícula derecha, luego esta sangre de la aurícula derecha que ven aquí pasa al ventrículo derecho, del ventrículo derecho va a la arteria pulmonar va hasta los pulmones, ¿verdad? Luego la sangre vuelve al corazón a través de las venas pulmonares, esta es la vena pulmonar, a la aurícula izquierda, luego la sangre de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo va por la arteria aorta, como ven aquí, arteria aorta, yendo hacia toda la parte sistémica. El corazón impulsará un volumen de sangre igual al que le llega en la aurícula derecha. Cuanto mayor sea el volumen de la sangre que le llega en la aurícula derecha, mayor será la fuerza de contracción, mayor será la fuerza del bombeo. Esto es lo que se llama, bomba cardíaca. El corazón trabaja como una bomba. Bueno, esto es lo que sería la ley de Frank-Starling. Ahora voy a mostrarle la otra ley, la última que nos falta, que es la ley de Laplace. Esta otra ley, que es la tercera ley que vamos a tocar. Porque hablamos de la ley de todo nada, hablamos de la ley de Frank-Starling y ahora vamos a tocar la ley de Laplace. La ley de Laplace es una ley que se cumple durante los momentos patológicos. O sea, ¿cuáles son los momentos patológicos del corazón? Cuando el corazón sufre algún daño estructural, algún problema de la estructura, ya sea una dilatación excesiva del corazón, eso se le llama dilatación o agrandamiento cardíaco, que es la insuficiencia cardíaca,
se le llama también insuficiencia cardíaca. O la otra situación que es la hipertrofia del ventrículo, se agranda toda la pared del ventrículo, se hipertrofia porque el corazón al ser un músculo puede aumentar de tamaño, puede aumentar de grosor, eso se llama hipertrofia y es lo que puede desencadenar los infartos agudos de miocardio. Bueno, ¿cuáles son estas dos patologías? La dilatación y la hipertrofia. Aquí tenemos el mecanismo Fran-Starling, el corazón se carga de sangre. Luego en la postcarga se puede notar que está la ley de Laplace. La tensión de la pared es igual a la presión ventricular por el diámetro de la pared sobre el grosor de la pared. Esta fórmula de Laplace le voy a mostrar aquí cómo es que surgió esta ley. Esta ley de Laplace no fue hecha para el corazón en un principio. Voy a poner aquí la fórmula, donde T es la tensión de la pared. Aquí, T es igual. Sería la presión por el radio. Presión sería la presión ventricular. Aquí vemos, presión ventricular. Y la por el radio. Radio o diámetro, ahora voy a poner radio, que es lo más importante, sobre el espesor o grosor de la pared. Voy a poner 2H. 2H sería el espesor o grosor de la pared. Entonces, presión por radio sobre espesor de la pared. Esta es la fórmula de Laplace. La ley de Laplace. Mira, la ley de Laplace. Esta ley es la ley que fue adaptada al corazón. En un principio, esta ley no fue hecha para el corazón. Le voy a mostrar la fórmula original de la ley de Laplace. Voy a poner aquí arriba. La primera ley de Laplace fue hecha para explicar por qué los capilares no se rompen. Y la fórmula era así: presión por radio. Por radio. Solamente era la ley de Laplace para los capilares. Esta ley fue hecha para los capilares. Voy a anotar que no fue hecha para el corazón. Voy a anotar aquí, capilares. Ustedes saben lo que es un capilar. ¿Qué son los capilares? ¿Están ahí, chicos? A ver, ¿quién me puede responder qué son los capilares? Son los vasos sanguíneos más pequeños, ¿verdad? ¿Sí o no? Están todos dormidos, parece. Laplace quería saber cómo es posible que los capilares no se rompan, ¿verdad? Porque cuando la sangre sale del corazón, voy a mostrarles aquí una imagen. Voy a ver si tengo aquí una imagen. Aquí está. Cuando la sangre sale del corazón, va a las arterias más gruesas del cuerpo, ¿verdad? Arteria aorta, luego la arteria pulmonar, también va a las arterias musculares, luego a las arterias más pequeñas que se llaman arteriolas, y finalmente cuando ya está ya cerca de los tejidos, cerca de las células, llega a los capilares. Acá están los capilares. Estos son los capilares. Directamente a los capilares. ¿Qué pasa aquí? Normalmente estos capilares, como son vasos muy pequeños, se pueden romper fácilmente. Y lo que pasa es que Laplace dijo que no tienen forma de romperse porque hay una fórmula que las protege, que es esta, la ley de Laplace. La presión dentro de los capilares, como son vasos muy pequeños, tan pequeños, el radio que tienen es pequeño, ¿verdad? Y la presión dentro de los capilares también es
baja, muy baja. ¿Por qué? Porque la sangre cuando viene, ustedes saben lo que es un sistema, un circuito en serie y un circuito en paralelo. Ustedes saben lo que es la diferencia. Esto, por ejemplo, es un circuito en serie. Miren, ahí. Tiene acá su punto de origen y vuelve al punto de origen. En cambio, un circuito en serie sería así, por ejemplo, ahí. Después van a ver que sube aquí. Después van a ver que se ramifica aquí. Y a medida que tiene más y más ramificaciones, este circuito se va a volver en paralelo. Esto se llama circuito en paralelo, ¿verdad? Acá podemos tener una vía, aquí otra y así sucesivamente. Si la presión aquí, vamos a suponer que la presión del paciente sea 12,8 o 120, o ¿cómo le llaman ustedes? 120, 60. 60 aquí. 60 milímetros de mercurio. Cuando la sangre llega aquí ante los capilares, la presión aquí es 60. 60. Cuando pasa la conexión de los capilares ya son conexiones en paralelo. Los únicos vasos sanguíneos que están conectados en paralelo en el sistema circulatorio son los capilares. Como los capilares tienen un montón de ramificaciones, acá yo dibujé 3 nomás, pero en realidad son mucho más ramificaciones en paralelo. La presión que está llegando aquí se distribuye. Aquí va a ser 20, aquí en el otro va a ser 20 también, ¿verdad? Así como están viendo. Y aquí también sería 20, ¿verdad? Como van viendo, todas estas cuestiones de la presión se van distribuyendo de acuerdo a la cantidad de paralelos que van a encontrar aquí. Por supuesto que los capilares no es que tienen 3 conexiones en paralelo nomás, tienen millones y millones. Por eso que cuando la sangre llega aquí ante los capilares, llega con una presión baja nuevamente en los capilares. Y la ley de Laplace explicaba por qué los capilares no se rompen. O sea, él quería saber cómo es posible que unos vasos sanguíneos tan pequeños, tan frágiles, que se pueden romper por cualquier situación, cómo es posible que soportaren tanta presión que genera el corazón. Y él pudo descubrir que como los capilares estaban conectados en paralelo, los capilares tenían también baja presión, bajo radio, y por lo tanto la tensión dentro de los capilares era también baja. Por eso él llegó a explicar por qué los capilares no se rompen. Esta ley de Laplace no fue hecha directamente para el corazón. Luego, con el paso del tiempo, esta ley fue adaptada al corazón, que es la que ven aquí. Esta ley sí ya es la ley del corazón, la ley de Laplace. Voy a escribir aquí, corazón, fue adaptada al corazón. Y esta ley de Laplace hoy en día se utiliza para explicar todas las patologías que existen en el corazón. Son 2 nomás, ¿verdad? La dilatación y la hipertrofia. Y voy a explicar qué es una dilatación. A ver si alguien me puede explicar. ¿Qué es lo que significa dilatación? Agrandamiento, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Dilatación es o no es agrandamiento? ¿Ustedes vio desayunar o no? ¿Sí o no? Es agrandamiento, profe. Parece que están todos dormidos. ¿Qué les pasa? Parece que están todos bajoneados, parece. O es por el tiempo que nos sale el sol por ahí. Están todos medio apáticos, parece. Eso llega a todo estudiante de medicina, le llega nomás lo de ese momento. Porque piensa que es tan largo todo y que nunca va a aprender nada.
pero en realidad es porque sí están ya preocupados, ¿verdad? Porque yo siempre les digo, ¿verdad? Biofísica es como el banco. Al final nomás le va a cobrar. Si ustedes no estudian y no aprovechan ahora, luego va a ser mucho más difícil, más complicado. Entonces tienen que aprovechar todos los momentos que tengan para aprender todo lo que puedan. Es imposible muchas veces estudiar y leer todo lo que es la materia de la medicina, pero tienen que estudiar todo lo que puedan en el mayor o en el menor tiempo posible. Esta es la ley que fue adaptada al corazón, la ley de Laplace. Miren, vamos a suponer la dilatación. ¿Qué es lo que ocurre en la dilatación? Si el corazón, si el ventrículo se dilata, ¿qué va a ocurrir con el radio? ¿Va a aumentar o va a disminuir? ¿Qué va a pasar con el radio en una dilatación? Si el corazón se dilata, ¿qué va a pasar con su diámetro, con su radio? Va a aumentar, ¿verdad? El radio aumenta. Aumenta el radio. El radio es que, ustedes saben lo que es radio. Por ejemplo, si yo tengo un círculo aquí, el radio es, si yo trazo aquí un punto central, el radio sería la distancia entre el centro del círculo y su límite, ¿verdad? Es el radio, este es el radio. Si yo tengo un corazón dilatado, miren, más grande, evidentemente, cuidado, ahí me salió mal mi círculo. Acá más o menos. Este su radio va a ser mucho mayor. Este radio es mayor que este. A medida que el corazón se dilata, el radio va a aumentar. El radio va a aumentar. Entonces, en un corazón dilatado el radio aumenta. El espesor de la pared, esta pared que ven aquí, a medida que el corazón se dilata, la pared disminuye, el grosor disminuye, así. ¿Ven? Entonces, como en este caso, van a notar ustedes que en una dilatación cardíaca, como el radio aumenta, el espesor disminuye, la tensión que ven aquí, la tensión dentro del ventrículo va a aumentar. Va a aumentar. ¿Y qué pasa si aumenta la tensión? Porque si aumenta el radio, aumenta la tensión. Si disminuye el espesor, aumenta la tensión. Porque esto es un factor inverso y esto es un factor directo, como ven en la fórmula de Laplace, ¿verdad? Entonces, en un corazón dilatado, el principal problema que va a tener el paciente es el aumento de la tensión. La tensión va a estar cada vez en mayor aumento. Y el aumento de tensión conlleva al consumo de oxígeno. O sea, el corazón va a necesitar cada vez mayor cantidad de oxígeno para poder soportar toda esta dilatación. Por eso que los pacientes que tienen una dilatación del corazón sufren de una enfermedad que se llama insuficiencia cardíaca, donde el corazón ya no es capaz de bombear toda la sangre que le llega, por lo tanto se dilata. Eso ya es una condición patológica y es por eso que digo que la ley de Laplace se cumple en condiciones patológicas, porque si era en condición fisiológica se iba a cumplir la ley de Frank-Starling y el corazón iba a bombear toda la sangre que le llega. Pero como está en una condición patológica donde la ley de Laplace explica que el corazón está sufriendo
una mayor tensión, el corazón está necesitando un mayor consumo de oxígeno y por lo tanto el paciente va a tener lo que se llama yuku-A. Yuku-A se le dice a la disnea, a la sensación de falta de aire. El paciente va a sentir que le falta aire, que no puede respirar. Entonces, automáticamente el paciente va a necesitar un mayor consumo de oxígeno. ¿Se entiende, chicos, esta parte de la primera patología, que es la dilatación? Sí, profe. Ahora vamos a llevar esta misma fórmula al problema de la otra patología. Voy a poner acá arriba para que no les confunda. Voy a escribir otra vez acá. Tensión es igual a presión por radio. Voy a poner la misma fórmula de Laplace. Voy a poner acá presión por radio sobre el espesor de la pared. Ahí. Ahora vamos a ver la otra patología. La otra situación es lo que nosotros le llamamos hipertrofia cardíaca. ¿Qué es la hipertrofia? En este caso, la pared del corazón, como ven aquí, está muy engrosada. Muy engrosada. Es como si fuera que el músculo se va aumentando y las cavidades van disminuyendo. O sea, la cavidad cardíaca disminuye. Entonces yo voy a tener que el corazón tiene una pared muy gruesa. Voy a ir graficando aquí, más o menos así. Bien gruesa. Y el radio va disminuyendo, ¿verdad? Como ven, la pared se va hipertrofiando. Esto es lo que se llama hipertrofia cardíaca. Así la pared va creciendo, aumentando su grosor. Esto se ve mucho en las personas que sufren de hipertensión arterial o hipertenso, porque el hipertenso pues hace que su corazón trabaje con mayor fuerza, y como el corazón es un músculo, si vos le das un mayor trabajo a un músculo, ¿qué va a pasar? Se va a hipertrofiar, va a aumentar el tamaño, y esto es lo que se llama hipertrofia cardíaca. Miren, va aumentando el grosor, pero no va a aumentar el diámetro va disminuyendo incluso. Esto se ve en los hipertensos. Entonces, como dice la ley de Laplace, el radio, en vez de aumentar, en este caso, disminuye. El espesor de la pared, aquí vemos el espesor, el grosor, aumenta. Este aumenta. Entonces, nuestra fórmula de tensión, como aquí es bajo, aquí va a estar bajo. Y la presión, el grosor es alto, aquí va a estar bajo porque es inversamente. Quiere decir que las personas que sufren de hipertrofia cardíaca, su problema de la tensión no es lo mismo, no sufre. El corazón no sufre de la falta del oxígeno en esa situación, en una hipertrofia. Ahora, en una dilatación, sí el corazón necesita un mayor consumo de oxígeno. En cambio, en una hipertrofia, el problema no está en la tensión. ¿Dónde está el problema entonces? Aquí, en la presión. Voy a desplazar esta fórmula de presión. Voy a escribir aquí. Presión es igual, desplazando la ley de Laplace, ¿verdad? Voy a tener aquí tensión por esta T multiplica con 2H, ¿verdad? Que sería el espesor de la pared. Presión por espesor de la pared. Así. Y el radio que aquí estaba multiplicando, aquí pasa a dividir. Radio pasa a dividir. Esta es la fórmula de presión
según desplazamiento de la ley de Laplace. ¿Qué es lo que ocurre en una hipertrofia cardíaca? El radio disminuye, ¿verdad? El radio disminuye. El espesor de la pared aumenta. Por lo tanto, si yo tengo en cuenta la presión, si espesor aumenta, la presión aumenta. Como ven, el radio disminuyó, como es un factor inverso, la presión va a aumentar. Por lo tanto, el principal problema en una hipertrofia cardíaca no es la tensión, sino la presión. ¿Y si qué pasa si a un corazón que trabaja ya con un músculo muy hipertrofiado, otra vez la persona tenga una presión muy alta, y eso va a generar que el corazón bombee la sangre con mayor fuerza, mayor potencia y de fuerza, y eso va a generar roturas que pueden causar ACV, problemas cardíacos, puede empeorar la hipertrofia cada vez más porque van a llegar al corazón sangre con mayor fuerza, mayor cantidad, y esto va a ir siendo cada vez una bomba de tiempo. Además, hay algo muy importante que tienen que saber. Al corazón, cuando le llega acá al ventrículo, de la pared del ventrículo, se va hipertrofiando. Esta pared del ventrículo está irrigado por la arteria que se llama arteria coronaria. Las arterias coronarias, derecha e izquierda, y todas sus ramas irrigan al corazón, ¿verdad? Le hacen llegar la sangre al corazón. ¿Qué pasa si a este corazón le llega aquí una arteria? La arteria le envía sangre a esta pared, pero en vez de que la sangre, vamos a suponer que esto es el grosor, todo esto sería el grosor, ¿verdad? Vamos a suponer que la arteria llegue hasta aquí y que irrigue toda esta zona. Pero a medida que el corazón se hipertrofia, la sangre que llega a través de la arteria, va a llegar un momento que aquí, por ejemplo, ya no va a irrigar. No va a llegar más la sangre porque las arterias no aumentan de tamaño. Las arterias siempre son del mismo tamaño. Por lo tanto, el grosor de la pared hace que una parte del corazón no reciba sangre como realmente necesita la pared ventricular, y es lo que ocurre y aparecen los infartos o isquemias cardíacas. Se le llama también infarto o isquemia cardíaca. Cuando una parte del corazón no le llega sangre por A, B, C, D motivo, una de las causas puede ser esta, la hipertrofia ventricular, entonces el corazón sufre lo que se llama el infarto agudo del miocardio o isquemia cardíaca, justamente como una consecuencia de la hipertrofia. Por eso que las dos situaciones son en condiciones patológicas, teniendo al paciente en condiciones extremas donde ya hay daño estructural. ¿Alguna pregunta, chicos? Creo que no, ¿verdad? Aquí tenemos la ley de Laplace. Afirma que la tensión miocárdica es directamente proporcional a la presión por el radio sobre el espesor de la pared, ¿verdad? Es la fórmula que hicimos recién. Ello significa que cuando se incrementa la presión dentro de la cavidad o cuando un ventrículo se dilata, habrá un aumento de la tensión parietal y por lo tanto de la fuerza que el corazón tiene que vencer al contraerse. De lo contrario, el aumento del espesor en la pared, hipertrofia miocárdica, reduce la tensión arterial, pero disminuye el estiramiento, y la ley de Laplace relaciona los tres parámetros físicos de presión, tensión y radio como en el corazón como en los vasos sanguíneos. Entonces, esta fórmula de Laplace explica claramente las dos situaciones cardíacas. Aquí vemos un corazón normal, aquí vemos un corazón hipertrofiado. Miren el grosor que tiene la pared. Miren la histología también, acá más chiquitito, acá más grande.
Y acá van a ver cómo los cardiomiocitos, todos están irrigados y acá, por ejemplo, están irrigados todos y estos, por ejemplo, ya no están bien irrigados. Entonces pueden sufrir lo que se llama isquemia cardíaca. Muy bien, chicos. No sé si tienen más alguna pregunta. Creo que no, ¿verdad? Les voy a pedir que coloquen, por favor, sus nombres en la asistencia ahí en el mensaje. Pongan su nombre completo para poder registrar sus asistencias, por favor. Vayan poniendo sus nombres completos.